Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Estamos hoy con los minutos contados. Un programa pero no intenso. Porque se nos acaba el tiempo o porque se nos termina a nosotros, sino porque tenemos mucha actividad periodística para comentar, luego de un fin de semana con mucho movimiento docente, que participaste vos. Sí. Y estuviste y te bancaste. Fue largo el conflicto, Sí. y además se resolvió un fin de semana intensísimo, un domingo cerca de la medianoche. Sí, sí, muy intenso, evidentemente un domingo donde se resolvieron cosas que muchos lo celebramos en realidad, pero no porque a alguien le haya ganado a alguien, sino porque volvieron las clases y porque hay normalidad en ese aspecto, ¿no? Y además la posibilidad también de pensar en un cronograma para trabajar lo que dicen los docentes, la recuperación del salario, así que más que interesante en ese sentido. Bueno, vayamos directamente al informe que tenemos preparado y después estamos con nuestros invitados de esta noche. Estuvimos siguiendo el conflicto docente desde ya, uno podría decir varios años, 2009 tal vez, cuando comenzaron a recuperar el salario, pero en este fin de semana, cuando el día sábado y el día domingo, se esperaba en principio el sábado la resolución del conflicto y después fue el domingo. Lo que vamos a compartir es un informe en fotos e imágenes, pero además también algunos testimonios de cómo fue ese conflicto desde que comenzó hasta que finalmente se resolvió el domingo cerca de la medianoche. Minutos antes de la medianoche de este lunes 7 de septiembre, finalizó el conflicto docente que en la provincia ya llevaba 6 semanas. Paros, marchas, acampes, cortes de rutas, asambleas, tomas de escuelas, huelga de hambre seca y la articulación con otros sectores forzó un acuerdo que incluye un incremento salarial y un cronograma para discutir la modificación de la grilla salarial docente que comenzará el próximo jueves 15 de septiembre. La tarea que viene es construir una nueva grilla de puntos índice y armar una nueva matriz de salario. La Plaza 9 de Julio cobijó este reclamo. Decenas de carpas poblaron el principal paseo público de la ciudad, hasta donde llegaron miles de docentes durante las semanas que duró el conflicto. La solidaridad de la comunidad de Posadas pudo verse en esa plaza durante esos días. Allí también se consolidó la articulación con otros sectores, entre ellos los desocupados de la CCC y el sindicato de camioneros cuyo anuncio de paro de transporte de combustible, en solidaridad con la protesta, imprimió otro tiempo a este reclamo. Bueno, la verdad que una gran alegría, esta que fue hasta ahora la Plaza de la Resistencia, hoy es la Plaza del Festejo y de la Alegría, más que del acuerdo, la alegría del se puede reclamar, se puede pedir, se puede salir a la calle, todo por la educación y por un salario justo. El acuerdo se firmó cerca de las 23 del domingo 6. Se siguió sosteniendo la unidad de este sector. La unidad que se mostró además como otro gran triunfo político de la lucha. El acuerdo es un paso en la larga lucha por la recuperación salarial de este sector, por desandar el camino de precarización salarial que comenzó en la década de los 90 y que pudo revertirse recién a partir de junio del 2010, cuando los docentes lograron llegar al básico de 900 pesos, rompiendo además la lógica de los aumentos en negro. No obstante, según destacan, que para la recuperación del salario, logrando equidad y justicia, es indispensable la modificación de la grilla de puntos índices. Hoy no solamente se logró avance importante en materia de salario y reivindicaciones históricas, sino la lealtad, la franqueza, salvó la unidad de esta lucha. Y eso no tiene un valor X e infinitos. Y yo creo que la conducta del grupo compañero hizo posible eso, en las peores circunstancias. Y también nobleza obliga, a veces hay gestos en un debate con la patronal que hay que valorar.
Lo que Leverbe va a firmar es fruto de nuestra lucha. Ninguna duda tiene que tener el colega. Bueno, tantas cosas para preguntarle a estas tres personas que están acá. Estela Genesini, de UNAM, Francisco Sousa, de UTEM, y Mónica Balmaceda, de MPL. Gracias por venir. Gracias. Mónica está... Destruida. Destruida. Bueno, brevemente, porque no tenemos tantos minutos, pero por lo menos algunos como para luego de este resumen que preparó la producción, comenzar por Estela preguntándole qué se deduce de esto, luego de estos días de lucha tan fuerte. ¿Cómo me parece, yo que hace casi 30 años que hago este trabajo de comunicar lo que sucede en la sociedad y en la provincia, no me acuerdo que haya habido una lucha tan extensa y tan fuerte y que al final haya llegado con el apoyo tan contundente de la sociedad y de la comunidad, principalmente de la gente de Posadas? Sí, la verdad que a mí me sorprendió la incapacidad del gobierno de resolución del conflicto, ¿no? Porque no pudimos estar tanto tiempo en la calle, ni se pudo haber agrandado tanto el conflicto. Yo creo que ellos apostaban a que después de las elecciones PASO nosotros nos íbamos a ir a nuestras casas, y fue ahí donde ellos aplican un descuento por días de huelga que realmente recrudeció el conflicto, ¿no? Porque le dejaron sin un peso en el bolsillo a nuestros compañeros, le quitaron todo el incentivo y el artículo 9, y eso generó, imagínese, un malestar increíble en el sector y una gran solidaridad, como bien lo decías, de toda la comunidad, ¿no? En un principio nosotros siempre nos manifestamos y compartimos la lucha con los compañeros de la CCC, pero después se solidarizó toda la comunidad educativa, la sociedad posadeña que venía a traer cosas, yerba, azúcar, lo que sea, un abrazo, una palabra de aliento. Y bueno, y por último, los compañeros del sindicato de camioneros, que me parece que también allí jugó un papel fundamental, ¿no? Porque, bien lo decía nuestra compañera, al gobernador parece que le preocupa más el combustible que la educación, ¿no? Ojo que dentro de la misma renovación, yo tuve posibilidad de hablar, porque nosotros por suerte tenemos acceso a diálogo con diversos sectores, también había una crítica fuerte hacia el gobierno que no solucionó los problemas o el problema muy pronto. También había una autocrítica dentro de la misma renovación. Seguramente forma parte de la interna y de este momento o el difícil, doble comando, digamos. Este momento difícil que se vive. ¿Y tu visión, Mónica? Bueno, yo creo que, como dice Estela, fue demasiado largo para haberlo podido solucionar en un fin de semana, ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno sí apostó al desgaste, sí apostó al cansancio, apostó a la división, apostó a muchas cosas que tenían que ver con el miedo, con los aprietes en la escuela, con el descuento, con la gente que no podía movilizarse y sin embargo venían. Que en ese sentido yo creo que capitalizamos todo aquello que pudo haber sido puesto por el gobierno como un obstáculo. La docencia supo capitalizarlo como una ventaja. Es decir, a pesar de los descuentos, la gente seguía viniendo del interior, a pesar de las aprietes, la gente tenía el coraje de venir y de plantarse en la carpa todo el día y sostenerla y mantener la presencia en las marchas. Todo esto creo que fue un crecimiento. Es como cuando a los golpes se aprende. Bueno, creo que en ese sentido los docentes hemos aprendido que no tenemos que temerle a un montón de mitos y de situaciones que a veces parecen pérdidas, pero que a la larga son ventajas cuando se persevera. Francisco, una de las críticas, si se puede decir críticas o mencionar cosas que hacíamos desde los medios de comunicación pluralistas, yo no creo mucho en la independencia, pero los medios de comunicación pluralistas y objetivos, es que los docentes, en el momento en que tenían que estar unidos, se mantenían firmes cada uno en su posición, y eso daba pie a que, en este caso la patronal, con aquello que en innumerables oportunidades escuchamos de que divide y reinarás,
por supuesto salía ganancioso. Ahora ocurrió esto, esta unión, este encuentro, por supuesto cada uno desde su sector va a proseguir, continúa. ¿Cuál es la idea? Mira, Pepe, a partir de la reforma del estatuto que nos quisieron imponer, los sectores, tanto el MPL, el Frente Gremial, UTEM, hemos dado una muestra de unidad y también le hemos devuelto la esperanza a los docentes. Creo que ese hecho fundamental donde en unidad pudimos frenar una reforma del estatuto altamente perjudicial para todo el sector. Creo que a partir de allí la docencia vio que los sectores se unían realmente para defender los intereses de los docentes. Y a partir de allí comenzó la masividad, el acompañamiento de los docentes. Y fíjate que la lucha principal por el salario siempre se da a comienzo de año. Ahora ocurrió que después del segundo semestre se dio el mayor número de gente movilizada para una recomposición salarial. Y esto también es producto de esa primera batalla que ganamos este año frenando la reforma del estatuto. El docente pudo percibir que los sectores en unidad en acción y en la lucha podían obtener triunfos. Y fue así que sucedió lo mismo y se repitió la misma historia con esta cuestión que nosotros veníamos reclamando, donde había un atraso respecto a los saberes de los docentes y los salarios estaban muy deprimidos, por lo tanto los docentes exigían que el salario mejore. Ese primer paso que dieron cuando se logró frenar la reforma del estatuto, se puede decir fue una prueba de que podrían luchar juntos, ¿no? A pesar de que cada uno, y a pesar de la diferencia, porque hay que decirlo. Claro, esto es así, Pepe, pero nosotros también establecemos claramente, ¿no?, que hoy tendríamos que estar hablando de otras cuestiones. Ya tendríamos que estar dejando de lado la cuestión salarial y volvemos sobre lo mismo. Hoy tendríamos que estar hablando de calidad educativa, hoy ya se tendría que estar hablando de la modificatoria de la grilla para resolver de fondo la cuestión que tiene que ver con el salario docente. Pero esta incapacidad del gobierno y no querer poner los pesos que tiene que poner en el salario de los trabajadores, porque es imposible que un trabajador vaya a enseñar como corresponde con sus necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Esta es una cuestión fundamental. Y nosotros ahora, como lo decía Francisco, estamos en el segundo semestre imponiendo la discusión del salario, pero por una necesidad real, ¿no? Y en ese sentido yo, como todos los compañeros, me parece que apostamos a la unidad, porque realmente hemos logrado algunas cuestiones fundamentales. Tenemos que estar muy atentos con la modificatoria del Estatuto del Docente. Hemos logrado frenar eso, pero sigue su tratamiento en la Cámara de Diputados y yo supongo que mucho va a depender también de las próximas elecciones para que el gobierno implemente o no ese mecanismo, ¿no?, de sacar lo antes posible el Estatuto del Docente. ¿De qué manera se comienza a hablar ahora y en este tiempo de la calidad educativa que hacía referencia Estela? Bueno, yo creo que lo habíamos planteado en el acto de cierre cuando levantamos el acampe, que la mirada por supuesto que tiene que haber una evaluación hacia atrás para corregir cosas, para capitalizar lo que estuvo bien y sobre todo para rever a lo mejor este mismo modo de trabajo en conjunto, ¿no? Pero fundamentalmente tenemos que mirar al futuro, porque si hay algo que hay que corregir realmente son cuestiones de fondo que nosotros lo venimos planteando desde hace 4 años, pero que recién se pueden empezar a plasmar este año cuando en el proyecto de propuesta del MPL incluimos en la modificación de la grilla como algo fundamental, que nos costó imponerla, la hemos presentado en la Cámara, la hemos presentado en las distintas comisiones, hemos hecho una exposición clara frente a los que toman decisiones y sin embargo todavía es una pelea, digamos, que cuesta darla, pero hay que enfrentarla ahora en este segundo semestre, ¿no? Por eso ya están pautadas fechas de tratativa con la patronal, pero fundamentalmente tenemos que empezar a poner el contenido de los propios docentes. Nosotros tenemos viene la crítica también ahora, ¿no? ¿Era solo el sueldo? No. Y de acá creo que
que está justamente lo que estaba diciendo. Cuando nosotros hablamos de que hay que hacer cambios estructurales, hablamos de la ley de educación, hablamos de la grilla de puntos índices para poder corregir esos desfasajes de modos de liquidar el salario que tanto afectan cuando uno toca sueldo básico, digamos, ¿no? Y que disparan a un terciario y dejan planchado a la primaria, porque todavía hay que hacer esas correcciones. Pero también podemos hablar de la ley de funcionamiento del Consejo General de Educación, podemos hablar de una ley de consejos departamentales, todos ítems que son importantísimos para que el sistema mejore, para que el sistema tenga orden, para que no sea un caos como está sucediendo en este momento, donde no se sabe quién toma las decisiones y sobre todo no recae en las personas que realmente merecen los cargos, las horas, las designaciones. Es decir, hay un montón de situaciones que hay que corregir y en eso tenemos que trabajar en conjunto, porque tenemos que tener objetivo y plan y programa de acción, porque si uno frente a la patronal no tiene un programa de acción, en realidad no tiene nada, ¿no? De hecho, Pepe, nosotros hace un año presentamos un anteproyecto de modificación de nuestra ley de jubilación docente, un proyecto de iniciativa popular. El Frente Gremial acompañó con 14.000 firmas ese anteproyecto y no ha tomado estado parlamentario. Nadie se ha ocupado de algo tan importante como recuperar para los docentes lo que establecía claramente nuestro estatuto docente, el 82% móvil con 25 años de servicio sin límite de edad. Alicia, ¿tenemos alguna inquietud de nuestros televidentes? Tenemos varios mensajes, Pepe, en principio saludando la unidad de los docentes y también preguntando y adhiriendo a lo que fue el reclamo desde el sector no docente de las escuelas. Estamos hablando de los porteros. Estuvimos y estamos un poco olvidados los porteros, un mensaje de Juan de Montecarlo, después hablando de la unidad, viva la unidad de los trabajadores, y por último un mensaje de un padre que dice que si bien no está a favor del paro, tampoco está a favor de la desidia con la que se trató el problema docente. El tema del paro es un tema que hay que reverlo seguramente, y también crítica fuerte con respecto a los cortes de ruta. Todos son modalidades que evidentemente a la gente le molesta y que quizás dentro de la misma unidad hay disidencias, ¿no? Pero ahora se viene otra etapa. Mirá, Pepe, lo que hemos dado muestra suficiente, los sindicatos que estamos en esta mesa y todos los docentes, es que tuvimos la voluntad desde un primer momento de darle solución a este conflicto rápidamente. El 7 de agosto nosotros nos sentábamos con el contador Zafrán, el jefe de gabinete educativo y todos los diputados de nuestra Cámara de Representantes a firmar un acta y con el compromiso y levantamos ahí la medida de fuerza que teníamos anunciada y volvimos a las aulas. Sí. Pero no vimos la misma voluntad por parte del gobierno, que nos llevó finalmente a comenzar de vuelta con las medidas de fuerza. Y la suspensión de las reuniones fue llevando a que nosotros tengamos que implementar distintas metodologías para ser escuchados. Y la verdad que no es bueno caer en estas metodologías, pero creemos a veces que es el único mecanismo por el cual el gobierno finalmente nos escucha. Fíjate que la solución llegó rápidamente cuando se anunciaba un paro de camioneros, que implicaba realmente un paro que afectaba los intereses de muchos, ya sabemos de quién, ¿no?, con respecto al combustible. Así que fíjate cómo recién la solución llega cuando ahí se afectan los intereses. Cuando se toca otros intereses. 30 segundos para cada uno, rápido. ¿Qué mensaje hay para la sociedad, para la comunidad, para el padre que tuvo que bancarse varios días de que los chicos no fueron a la escuela? Bueno. Y que saben que se vienen momentos también duros porque hay que reformular un montón de cosas de aquí en más. Para los padres, nosotros vamos a reformular los objetivos, ¿no?, para que el alumno no tenga dificultades para el próximo ciclo. Y para los docentes, bueno, felicitaciones a todos los que pusieron el cuerpo, y para los que tuvieron miedo, no se puede vivir con el miedo, ¿no? Y este es el ejemplo. Los colegas salieron más allá de todos los aprietes y hemos dado batalla y hemos ganado. Mónica. Bueno, yo quiero agradecer a la comunidad una vez más, así como lo dijo Estela hoy al principio, porque creo que más allá del resultado, lo que se entendió es que hay un civismo aprendido, digamos, ¿no?, en la comunidad y en los docentes. Y eso es un agradecimiento que le hago a todo el conjunto de la comunidad, que haya comprendido, que nos haya acompañado, que en las marchas saludaban, que no nos recriminaban
mayormente, digamos, ¿no? Entonces eso es muy loable, porque entendieron el fondo de la cuestión. Y a los docentes yo les diría, no depositemos en otros lo que nosotros no sabemos hacer. Quiere decir, me parece genial el apoyo y la ayuda de otros sindicatos, pero tenemos que fortalecernos como gremio. Y eso se fortalece solamente con conocimiento, con alfabetización, para poder saber realmente cómo defendernos. Así que a futuro les pido esa participación y ese compromiso en cada instancia de capacitación y de formación que podamos tener para poder ser más fuertes y mejor preparados ante la adversidad del sistema. Gracias, Francisco. La expresión clara que vimos en estos días de los docentes fue que los docentes recuperaron la esperanza. La esperanza en que se puede cambiar el rumbo de la realidad, que podemos recuperar institucionalidad, debemos darle más institucionalidad al Consejo General de Educación, este órgano de la Constitución Provincial, que ahora, fíjate, no tiene un presidente, no tenemos una ley de educación provincial. La educación hoy en día no está al tope de la agenda y toda la sociedad necesita que la educación esté al tope de la agenda. Así que es fundamental también ver que otros sectores vieron en que los docentes éramos prácticamente el único sector en lucha y nos veían nosotros como la esperanza. Nosotros queremos que esto se traslade a todos los sectores porque es posible construir una sociedad mejor. Gracias por venir, muy Gracias amable. a ustedes por invitarnos. Vamos a hablar un poquito con este joven. Buenas noches. Hola, buenas noches. Se llama Pedro Puerta, hijo del ex gobernador de la provincia, pero hoy queremos hablar porque ha hecho un seguimiento fuerte acerca de el fraude. Parece ser que en otros tiempos no se hablaba de fraude en la República Argentina. ¿Por qué vos como joven creés que hoy se tiene que hablar de esa palabra tan fea luego de que aparentemente ya hemos crecido como democracia? No, bueno, a ver, Pepe, en primera instancia, en la Argentina se hablaba de fraude en aquella época donde votar era el voto cantado, donde los padrones los confeccionaban con lo que se podía y donde a uno lo obligaban a votar. Nosotros trascendimos esa etapa en 1912 con la ley Sáenz Peña, cuando durante la creación de esa ley se instaura algo muy importante que es el voto secreto, universal y la obligatoriedad del voto. Después en la década del 50 se incorpora el concepto del voto ya a la universalización con el voto femenino y fuimos mejorando nuestra calidad democrática de a poquito, cuando teníamos democracia. Cuando no teníamos democracia, por supuesto que no. Pero cuando teníamos democracia íbamos mejorando. Mejorábamos los padrones, mejorábamos la participación electoral y fuimos dando distintos pasos. Año 83, cuando recuperamos la democracia, una elección limpia donde se combatían, por así decirlo, electoralmente dos facciones, dos partidos políticos y bueno, uno ganaba y el otro perdía. Pero ¿qué pasó en la Argentina? Los controles que tenía la democracia electoral y los controles que tiene nuestro sistema electoral dependen sí o sí del Poder Ejecutivo, de quien gobierna. Hoy el que cuenta los votos el domingo a la noche es el mismo que está gobernando, el Poder Ejecutivo. Y esa situación es la que nos lleva a perder la calidad democrática. Porque ¿qué pasó en la Argentina? Se perdió mucho la fuerza de los partidos políticos y pasamos a depender de personas. No hablamos más ni del Partido Justicialista, hablamos cada vez menos de la Unión Cívica Radical. No porque hayan fracasado sus instituciones, sino porque fracasaron sus dirigentes, ya no saben para qué lado ir. Entonces, al Partido Justicialista le sucede lo mismo y lamentablemente hoy caemos en personalismos políticos. Cuando vos tenés partidos políticos muy flojos, muy débiles, tenés un manejo cada vez más fuerte de quien tiene la batuta, de quien gobierna. Hoy en la Argentina, quien cuenta los votos es el Poder Ejecutivo. Es Cristina Fernández de Kirchner en la figura del ministro de Justicia, Julio Alac, quien determina cómo se van a contar los votos. Y ahí es donde está la trampa, ahí es donde está el mal manejo. Esto es algo que viene sucediendo hace ya varios años. ¿Qué pasa en la Argentina? Uno vota, una boleta larga, se genera algo en la mesa que es el famoso telegrama, que va al correo, pero siempre todo el órgano contralor es el mismo que está participando en la elección. Esto, Pepe, es como si usted y yo jugáramos un partido de truco y yo contara los puntos. Le aseguro que le voy a robar un punto, porque es algo que está... yo cuando juego al truco quiero ganar. Entonces voy a tratar de, en alguna que usted me esté medio distraído, me voy a anotar un porotito más, voy a agarrar un fósforo más y por ahí le saco 1 o 2 puntos. Lo mismo pasa hoy en la Argentina. No importa cuántos fiscales uno ponga, el sistema electoral llegó a un punto que necesita un cambio.
y necesita evolucionar. ¿Por qué? A, puede haber fraude, o B, faltan controles. Y cuando faltan controles, se puede dar que exista la mecánica. Usted me habrá visto a mí, cuando fue el escrutinio definitivo, yo jamás hablé de fraude. Yo hablaba de errores de hechos relevantes. Hablaba de cuestiones que hacían que el sistema electoral estaba agotado. Porque hablar de fraude es ya ir a la denuncia directa. Yo lo que estoy diciendo es que el sistema electoral nuestro fracasó. Tenemos que mejorarlo. Y lo podemos mejorar antes del 25 de octubre. Ahora, vos hablabas, quizás esto yo lo tendría que hablar a lo mejor con un político de más tiempo, pero ¿por qué no? Y justamente vos que estás estudiando fuertemente este tema, digamos, hablabas de que la Unión Cívica Radical ha perdido sus espacios, aquel bipartidismo que alguien se quejaba en alguna oportunidad, sí, pero el bipartidismo, y que muchos hoy añoran ese bipartidismo. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, el primer punto es claramente los errores que han hecho ambos partidos políticos fuertes en la República Argentina. Del 83 a la fecha, el peronismo recuerda una interna de la década del 80. Y el radicalismo recuerda muchas internas, pero cada vez con menos poder. Entonces, ambos partidos han cometido errores. Algunos... También esas internas fueron las denominadas sangrientas, ¿no? Donde sí, bueno. La única diferencia era que el peronista decía que se reproducían cada vez que se peleaban más, y el radical decía que eran los más demócratas. Pero hoy por hoy esos dos sectores están bastante devaluados. Sí, bueno, a ver, el problema del peronismo es que muchas veces se lo quiere encerrar en un partido. Yo siempre digo que el peronismo es más que un partido, es un movimiento, es una persona que trascendió a los tiempos. Perón tuvo 3 etapas, tuvo una etapa claramente marcada por la fuerte presencia de los movimientos obreros, el primer Perón. Tuvo un segundo Perón que se equivocó en muchísimas cosas, que cayó ya en ese manejo que creía que podía hacer todo, un hiperpersonalismo. Y tuvo un tercer Perón que trascendió a los tiempos. Entonces, eso generó automáticamente que el peronismo sea más amplio que el radicalismo. El radicalismo tiene la figura por ahí en sus jefes del centenario partido. Es un movimiento un poco más, que se puede acotar más en un partido político. El peronismo va a trascender siempre. Hay que dejarlo libre y que se conforme en distintos partidos políticos. El peronismo es muy parecido al goyismo, a lo que fue De Gaulle en Francia. El goyismo hoy en Francia tiene más de 5 o 6 expresiones, algunas fuertes, otras más débiles. El problema nuestro... El problema más fuerte que tuvo la Argentina es haber perdido esa fuerza de partidos políticos y tratar de recuperarlas por la ley, pero no con las personas. Inventamos las PASO, por ejemplo, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, pero no inventamos ningún mecanismo que nos retenga en partidos políticos, porque no nos permite que después de esas PASO podamos formar alianzas, frentes, estrategias. En las PASO lo único que votamos es la misma fórmula que en octubre, sin ningún cambio. Y ahí nos permite de nuevo la mecánica del partido. ¿Qué son internas y después no puede haber negociación? Es simplemente una encuesta abierta. Pero además, en este caso, casi irónicamente, los que impulsaron las PASO no tuvieron PASO. Bueno, son cosas que se dan cuando el manejo de todo lo tiene una cabeza. Y vuelvo al tema del Poder Ejecutivo. No podemos seguir contando los votos quien participa de la elección. Ese es un grave error. ¿Qué haces? Reformar el Código Electoral, reformar las leyes electorales. Ya no hay más tiempo. El 25, hay tiempo de sobra. Para el 25 de octubre, ¿hay tiempo? Hay tiempo de sobra, es muy claro, Pepe. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es, con las mayorías que hay en el Congreso, que hoy la tiene el kirchnerismo, pero si la voluntad es modificar el sistema electoral, se puede hacer. ¿Por qué no? Si lo más importante en política es tener la voluntad de querer hacerlo. El conflicto, usted estaba hablando del conflicto de los docentes. ¿Qué es la cuestión en el conflicto? No se resolvió por los cortes, sino que se resolvió porque finalmente tuvieron la voluntad de resolverlo. Si yo hubiese sido gobernador, lo resolvía en el día 1, me sentaba con los que tenían el problema, con los docentes, para negociar y para ver qué se podía resolver. Pero eso es voluntad, es lo que falta en este gobierno. El kirchnerismo tiene voluntad solo cuando le conviene. Tuvo voluntad para poner el voto a los 16 cuando les convenía tener a los pibes que lo voten, pero después no los dejó ser concejal. En mi pueblo tenés que ser concejal a los 21 años. Acá lo mismo con el tema de la carta orgánica. En los pueblos donde no hay carta orgánica tenés que esperar a los 18. ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho o una opción si no nos dejan participar? Ese es el problema del kirchnerismo. Siempre utiliza al pueblo cuando le conviene, pero cuando tiene que tomar decisiones fuertes no las puede tomar. La decisión fuerte que podría hacer que el kirchnerismo trascienda es reformar el sistema electoral, que nos permitan votar con una boleta única. En consulados y en las cárceles se vota con boleta única. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló la boleta única en un plazo de un mes y piquito.
tenemos tiempo suficiente. Ahora, hay que tener voluntad. Sabemos que no va a haber voluntad, en realidad, porque por lo que ya escuchamos a los distintos representantes del gobierno, la voluntad no va a existir. Entonces, si no se produce ese cambio, ¿qué hay que hacer para controlar los votos el 25 de octubre? Tenemos que tener voluntad los que vamos a gobernar a partir del 10 de diciembre. Nosotros, como partido de la oposición, yo estoy trabajando para que Sergio Massa sea el próximo presidente de la República Argentina. Estamos esperanzados de que toda la oposición va a fiscalizar en conjunto. Nosotros queremos que la gente sepa que la fiscalización es muy importante. Y hay algo que es muy, muy, muy importante en esto. Tienen que saber que ni teniendo todos los fiscales tenemos el 100% del control de la elección, porque los telegramas del correo lo maneja la Cámpora. El telegrama del correo, que es el que te va a dar el resultado del escrutinio provisorio el domingo y que va a ser determinante, porque hay algo que pasa en la Argentina, las urnas no se abren, porque si se abren pasa lo de Tucumán, se ve el desastre que hacen ustedes también hicieron alguna denuncia. Pero a mí no me dejaron abrir las urnas que yo quería abrir. Acá hubo complicidades que no voy a acusar por televisión porque cada uno sabe lo que hizo, pero yo denuncié una X cantidad de urnas con número y, oh casualidad, de esas me dejaron abrir 3 o 4. Cuando vieron que la macana estaba hecha, no me dejaron abrir el resto. Entonces, ni siquiera cuando uno exige algo, porque yo tenía las pruebas, me lo dejaron hacer. El problema está ahí, el problema está que no te dejan abrir las urnas, y hasta que no te dejen abrir las urnas no vamos a encontrar la solución. La gran solución para el 25 de octubre es fiscalización en conjunto de la oposición y que nos dejen abrir las urnas. Tenemos que exigir que se abran las urnas, el pueblo tiene que exigir que se abran las urnas, el pueblo tiene que exigir que se abran las urnas, porque ahí está la realidad. Gracias por venir. No, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hacemos nuestra primera pausa, señores, en esta noche, ya volvemos. El sindicalismo sigue ocupando un papel importante en la sociedad, sigue defendiendo a los trabajadores en etapa democrática, sigue siendo muy útil y AT cumple una función primordial. La semana pasada ha tenido elecciones donde César Fariña fue electo secretario general y está acompañándonos esta noche. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, un poco más tranquilo, más distendido después de la tarea. César, tenés, ¿tenés trabajo sindical desde hace muchos años? Sí, yo soy afiliado a ATE hace más de 20 años. Ajá. Y siempre he estado, o sea, casi siempre he sido delegado del sector. Yo soy trabajador de salud pública. Salud pública. Comencé trabajando en el Hospital Baliña, después me volví a mi pueblo. Yo soy de San Pedro, como decía, y soy trabajador administrativo de salud pública. He sido delegado muchos años, un tiempo me llamé a silencio y bueno, fui convocado por Nora de Diu hace 4 años a ser parte de esta comisión directiva, la actual. Y bueno, y hoy, a partir de una construcción política que hemos venido realizando con una idea, con un propósito, los compañeros me han propuesto como candidato a secretario general y hoy fui electo, digamos, en la elección del 2 de septiembre como secretario general junto a Miriam López, la adjunta, para conducir, digamos, los próximos 4 años y administrarlo la ATE en la provincia. ¿Hubo una diferencia bastante grande o fue reñida las elecciones? No, la diferencia fue importante y acá hay que destacar una cuestión. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la agrupación ANUSATE, pertenecemos a una agrupación política fundada en el año 77, con el propósito, esta agrupación tenía el propósito de, en principio, recuperar la democracia y después recuperar la ATE para los trabajadores, propósito que se cumplió, y desde ahí venimos, la ATE viene siendo conducida por esta expresión política a nivel nacional, en la provincia de igual modo, y bueno, y confrontábamos con otra idea, con otra expresión política, que es el kirchnerismo. En esta interna, en estas elecciones, sí. Digamos, la agrupación ANUSATE, que tiene una idea, como decía yo, es una expresión política en contra del kirchnerismo, que tiene otra visión, así que no fue menor la victoria. En la provincia de Misiones, de 2.769 compañeros que se acercaron a votar, de un padrón de 5.895 que estaban habilitados para hacerlo, la agrupación ANUSATE obtuvo 1.900
41 votos, ¿sí? Porque en la provincia teníamos 2 listas pertenecientes a esta agrupación. El compañero Antonio Martínez representaba una lista y yo representaba la otra. Nuestra lista obtuvo 1.360 votos. Y la agrupación kirchnerista, digamos que representa al kirchnerismo, obtuvo 690 votos. Es decir, el resultado fue contundente. Los trabajadores han decidido seguir perteneciendo a una organización que plantea lo siguiente. Nosotros decimos que no podemos pertenecer ni a los gobiernos, ni a los partidos políticos, ni a los patrones, ¿sí? Esto lo defendemos de manera contundente por el hecho de decir, nosotros como trabajadores debemos confluir, aunque militemos en el espacio que militemos. Ahora, como trabajadores debemos tener la posibilidad de discutir las políticas que son favorables para nosotros, que entendamos nosotros como trabajadores que son buenas para nosotros, y rechazar aquellas que entendamos que van en contra de nuestros intereses. Si nosotros no tenemos independencia de los gobiernos y de los partidos políticos, vamos a tener una visión parcializada de la realidad y vamos a dirigir nuestras políticas hacia intereses sesgados, ¿cierto? Y nosotros lo que pretendemos es desarrollar una política integral donde podamos definir cuestiones que tengan que ver con el mejor vivir. En ese sentido, también nuestra organización plantea que no solamente nosotros podemos pelear por lo salarial, sino como parte de una sociedad debemos integrarnos a ella y discutir como parte de la democracia todo aquello que tenga que ver con diferentes cuestiones. Ahí nos entendemos nosotros como militantes sociales. Por eso ATE tiene una fuerte participación, por ejemplo, en lo que es la lucha contra las represas. ATE tiene una participación muy fuerte en lo que es las políticas que han definido de concentración de la tierra y el monocultivo del pino, en la defensa del medio ambiente, por ejemplo, en el lote 8 Moconá, con los caminos que pretenden hacer y que este gobierno pretende hacer. Nos involucramos como organización, como parte de esta democracia, confrontamos políticas y esa es la manera que lo venimos haciendo y es la manera que pretendemos seguir haciéndolo a futuro, ¿no? Ahora, César, mirando los números, 5.000 de 5.000 y pico de afiliados habilitados para votar, que voten 2.600 y algo, casi 3.000 afiliados no votaron. ¿Qué hacer para que hagan uso los afiliados de ese elemento tan importante que es el voto y de elegir a sus propias autoridades? Bueno, es un trabajo que tenemos pendiente. La idea nuestra es, en esta próxima conducción, ir a buscar a los compañeros. El problema es, o no sé si es un problema, sino la situación real es lo que te manifestaba. Nuestra organización está atravesada, nuestros compañeros les atraviesa mucho lo que tiene que ver la cuestión política partidaria. Todavía no hemos podido llegar profundamente con el mensaje que no importa en el espacio político que milite el afiliado, que debe venir al sindicato para que como trabajadores, desde esa visión, desde la visión del trabajador, podamos discutir las políticas y confrontar. No importa si el gobierno es amigo o enemigo o como se lo considere, ¿no? Poder discutir las políticas para ir mejorando nuestra situación. Así que esa es una tarea pendiente, nosotros estamos dispuestos a encararla, vamos a ir a buscar a todos los compañeros que nos votaron y los compañeros que no nos votaron. Esto es un mensaje que quiero dar. Aquellos que han entendido que nosotros no éramos la alternativa para conducir, los vamos a ir a buscar para que desde su visión aporten a la construcción política sindical. Y también aquellos que no participaron. Y los que no participaron también, porque me parece que por algún motivo no lo han hecho y bueno, vamos a trabajar fuertemente en esa... Más allá de que venís trabajando en el grupo de Nora de Diu y que, digamos, siguen en el poder, que hay cosas que cada uno tiene su propio estilo. Sí. ¿Qué cosas crees que hay que apuntalar ahora, que le querés dar tu propia impronta que no se hizo antes? Yo creo que una construcción política fuerte necesitamos y en esa construcción aquel que piensa parecido tiene que estar y aquel que no piensa tan parecido también debe estar, ¿sí? Y construir una idea superadora. Yo creo en la inteligencia colectiva.
La inteligencia colectiva, digamos, se construye a partir de todas las visiones, de todas las miradas sobre una misma cuestión. Se acerca más a la verdad cuando se construye así y se fortalece además. ¿Sí? Nosotros no queremos direccionar el voto de nuestros compañeros para decir quién va a gobernar y quién no, ni en los municipios, ni en el gobierno provincial. Ahora sí, queremos tener la fortaleza, a esto lo vamos a transmitir, para poder confrontar solamente con aquellas políticas que van en contra de nuestros intereses. ¿Sí? Queremos tener las manos limpias, por eso hablamos de la independencia de los gobiernos y de los partidos políticos. Queremos tener las manos limpias para poder tener la autoridad moral para confrontar con las políticas que van en contra de los intereses de los trabajadores. Y en ese sentido vamos a trabajar fuertemente. Ahora, me decías también, al aire y fuera de aire, me comentabas algunos otros detalles, que la lista opositora a ustedes tenía un apoyo total de distintos sectores del kirchnerismo a nivel nacional, ¿no? Sí, el que conduce la otra lista a nivel nacional es un compañero, Edgardo de Petri, diputado nacional del kirchnerismo, y el que fue candidato a secretario general a nivel nacional es el secretario general actual de Jujuy, bancado, digamos, en términos políticos fuertemente por la Tupac Amaru, que es una expresión política fuerte que tiene el kirchnerismo en Jujuy, y el compañero Nando Acosta. Y lamentable. Sí, nosotros de hecho confrontamos en estas elecciones con esa expresión política, así que no voy a quejar. Y me decías, y Nando Acosta. Nando Acosta fue el candidato a secretario general. A nivel... por De Petri, el diputado De Petri, del kirchnerismo, y desde Jujuy, porque él es de Jujuy, fuertemente acompañado por la Tupac Amaru. O sea que, en este caso, ATE ha derrotado al Poder Nacional, de alguna manera. Sí, exactamente. Es una confrontación política, por eso digo, con una mirada política de fraccionamiento. El kirchnerismo ha avanzado sobre las organizaciones sindicales de una manera que todo el mundo lo conoce. Como no pudo controlar la CGT, la dividió en dos. Con la CTA nos pasó lo mismo. Como no pudo ganarnos en las urnas la conducción de la CTA, la ha dividido en dos. Esperemos que con la ATE no pretendan hacer lo mismo. Estamos atentos a eso. Nosotros en estas elecciones lo que trabajamos fuertemente, lo que teníamos la responsabilidad de llevar adelante los comicios, de llevar unas elecciones transparentes, claras. Para mencionarte, una de las críticas que se hace siempre es decir, la Junta Electoral pertenece a tal fuerza. Había 3 candidatos a secretario general de la provincia y los 3 candidatos tenían miembros en la Junta Electoral. ¿Sí? La Junta Electoral estaba integrada por 4 delegados en la provincia, de los representantes y propuestos por las 3 fuerzas que competían. Había 53 mesas habilitadas donde los compañeros podían votar y los presidentes de mesa fueron propuestos por las 3 listas. Es decir, que el 33,3% de las mesas ocupaba una fuerza y así con cada una de ellas. Después cada uno tuvo la posibilidad de fiscalizar, así que la transparencia de los comicios en ATE fueron absolutas en esta provincia. No hay lugar a dudas de que todos tuvieron la posibilidad, desde la Junta Electoral hasta para fiscalizar las mesas, de que se realizaron de la manera más transparente posible. Estas críticas no nos las van a poder hacer a nosotros, trabajamos en eso, porque lo que nosotros queremos respetar es la voluntad de los afiliados. Martínez, de alguna manera, estaba también acompañando a la gestión anterior. Era secretario adjunto, ¿no es cierto? Sí. El compañero Antonio Martínez, más conocido por Toto Martínez, es un compañero nuestro, es un compañero de la agrupación, con el que nos separan algunas cuestiones que tienen que ver simplemente con la forma de conducir, pero en la esencia somos muy parecidos, ¿no es cierto? Pertenecemos a la misma agrupación, defendemos los mismos valores. ¿Y cómo queda después de las elecciones esa relación? Bien. Nosotros hemos hecho un acuerdo anterior a las elecciones que consistía en lo siguiente, esto quiero ser claro, que si yo ganaba las elecciones, todos sus compañeros, esos que creyeron en que él debía hacer la conducción, van a ser contenidos por esta nueva conducción, por esta
por esta ATE que nos tiene que cobijar a todos. De la misma manera yo había pedido que si yo perdía, los compañeros que creían en mí tenían que tener. Así que, y también le digo, eso lo hablé con el compañero Antonio Martínez, con las otras fuerzas políticas no he hablado, pero también quiero transmitirle a nuestros afiliados ese mensaje. Tengan claro que ATE es el paraguas que los va a cobijar como trabajadores. Acá no va a haber no hay revanchismos, no hay mala fe, digamos, por parte de los que vamos a conducir la ATE. Vamos a contener a todos los trabajadores, vamos a discutir para transformar la realidad. Nuestra realidad es muy difícil. Nosotros tenemos trabajadores, el 95%, el 90% de los trabajadores de la provincia están por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos que confrontar con ese tipo de políticas, tenemos que ir transformando esa realidad. Hasta ahora no hemos tenido la fuerza suficiente para torcer el brazo de las decisiones que se han tomado para llevarnos a esta situación. Bueno, tenemos que trabajar para fortalecernos para poder lograr. Así que... Ahora, más allá de la situación política, digamos, uno observa de que por más que estén atravesando por situaciones difíciles y que la pobreza golpee las puertas, todavía es difícil, o lo hacen por miedo, o lo hacen por convencimiento, es difícil la participación. Sí, porque este sistema de gobierno donde se habla de la distribución del ingreso, cuando nosotros planteamos que para cambiar esta situación hay que cambiar algunos paradigmas, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de la distribución de la riqueza. Acá la riqueza se quedan algunos y la distribución, cuando hablan del ingreso que distribuyen, es otra cosa. La riqueza es todo el paquete, todo lo que produce el país, ¿sí? Entonces hay que comenzar a discutir que acá quiénes son los que pagan más impuestos, quiénes son los que pagan menos impuestos, cómo se distribuye la tierra, porque por eso nosotros hablamos de la lucha integral. Cuando nosotros decimos que hay cada vez más pobres alrededor en las villas, alrededor de las grandes ciudades, esto tiene que ver con políticas que han definido para nuestro país. En los últimos años, 25.000 chacras menos tenemos en la provincia y vemos que el monocultivo del pino sigue creciendo. ¿Esto qué genera? Que esa gente que se ha ido de su chacra porque no se han desarrollado políticas para que ellos puedan vivir de la tierra, muchos de esos no saben hacer otra cosa que trabajar la tierra. Entonces termina engordando los bolsones de pobreza alrededor de las grandes ciudades que generan una situación como la que vemos ahora, ¿no? Los chicos sin posibilidades de estudiar, sin posibilidades de crecer. Entonces nosotros fuertemente tenemos que comenzar a discutir como una parte de la sociedad de tratar de transformar esto. ¿Y por qué digo una parte? Hay muchas otras partes que constituyen esta sociedad y este sistema democrático, pero si nos juntamos podemos cambiar algunas cosas, como por ejemplo una de las expresiones políticas más fuertes en los últimos años que se ha dado en ese sentido es la lucha por el no a las represas. ATE es una parte, pero hay otras 50 organizaciones que participan de ese espacio y que discuten una situación que se plantea con nuestro territorio. Entonces, nosotros queremos discutir todas esas situaciones, queremos juntarnos para ir transformando esa realidad. Cuando vemos la distribución del dinero, de cada peso que se coparticipa en nuestro país, 75 centavos se queda al Estado Nacional, 21 centavos se reparte entre las provincias y 4 centavos se reparte entre todos los municipios del país. Esto genera una situación de inequidad, ¿sí? Y de falta de libertad, en principio de las provincias y después más fuertemente de los municipios. Y así vemos cómo se van construyendo los salarios. Tenemos trabajadores nacionales con sueldos relativamente buenos, trabajadores provinciales con sueldos bajos y trabajadores municipales con sueldos absolutamente por debajo incluso de la línea ese es un tema seguramente que ustedes lo discuten, lo debaten y van a tener que comenzar a trabajar fuertemente porque observamos que los trabajadores municipales tienen sueldos realmente muy bajos. Pero tiene que ver con cómo se coparticipa el dinero. También. Los municipios, como te decía, solamente el 4% del dinero coparticipable se reparte entre los municipios. Entonces, si no se cambia esta manera de distribuir, primero que es extorsivo, porque si no te alineás al pensamiento político que tiene el gobernador o no te alineás al pensamiento político que tiene la nación,
asfixiamos en términos económicos y eso genera una situación de que se van alineando todo el mundo. Ni siquiera las obras llegan como corresponden cuando son de distintos colores políticos. Y por eso nosotros fuertemente queremos decir esto y queremos trabajar en cambiar esta situación, porque los trabajadores municipales tienen techo para pelear su salario por esta cuestión. Solamente el 60% de ese dinero que reciben los intendentes a salario. Entonces, si los intendentes no reclaman esto al gobierno provincial y al gobierno nacional, nosotros decimos que son cómplices de un sistema absolutamente injusto para con los trabajadores. Esto lo vamos a poner en discusión, lo vamos a poner sobre relieve para ver cómo encontramos los mecanismos con otras expresiones políticas y otras expresiones sindicales de transformar esta realidad. Estamos evidentemente ante un sindicalista y un secretario general de ATE preparado, preocupado, que estudia la cuestión y que evidentemente, bueno, ojalá que se concreten realidades y que los trabajadores, que son los que están expectantes de la tarea que hacen ustedes, sean beneficiados. Sí, en realidad yo soy la expresión de una construcción. Esto que yo te manifiesto es lo que nosotros discutimos con los compañeros, es la voz de mis compañeros. Yo soy solamente la voz de ellos. Está bien. Ahora también quiero decir que quiero pedir disculpas a los docentes, que más allá de que por ahí un comunicado de paro y algunos compañeros que se han sumado a esta lucha, nosotros como organización estábamos abocados fuertemente a sostener nuestra organización, que entendemos que es muy importante para la lucha futuro, y por eso poco pudimos participar en la plaza y demás. Pero de alguna manera te van acompañando. Estuvimos siempre, así que estuvimos luchando para sostener esta organización que es parte de esa lucha. Tenemos docentes afiliados, tenemos una... Y otra de las cosas que vamos a trabajar fuertemente es en el departamento de género. Tenemos el departamento de género que está trabajando, ¿sí? Y es una de las cuestiones en las que vamos a trabajar también fuertemente. Gracias por visitarnos. No, gracias. Muy amable, le vamos a citar otra vez. ¿Qué tenemos, Alicia, con respecto a nuestros televidentes, por favor? Tenemos, Pepe, mucho sobre el conflicto docente, las felicitaciones. Hay preguntas también, pero como ya no están con nosotros ninguno de los referentes, vamos a ir dejándolo para otra oportunidad. Preguntas que tienen que ver, por ejemplo, cómo va a quedar el salario del personal de servicio, de los porteros, después de este acuerdo. Y en relación a ATE, hay varias preguntas y observaciones con respecto a la falta de información para las elecciones. María, por ejemplo, sostiene que se enteró muy tarde de que se votaba en la provincia y en el país, y después algunas observaciones sobre las impugnaciones. ¿Por qué no hablan de las impugnaciones, plantean? ¿Tenemos algo para contestar al respecto? Sí. ¿Cómo no? Bueno, el resultado de las urnas fueron los que te mencioné, un resultado contundente. En las mesas no se han hecho observaciones de ningún tipo. Los comicios se han realizado de manera tranquila en toda la provincia. El día del escrutinio definitivo, la lista verde-celeste, que es justamente la que representa el kirchnerismo, comenzó a hacer impugnaciones, como por ejemplo que la virome con la que firmaban el padrón, ¿sí? La virome con la que firmaban el padrón era la misma. Obvio, es el presidente de mesa el que otorga la lapicera para que firmen el padrón. O que las firmas eran muy parecidas, como que si la misma persona hubiese hecho eso utilizaban como método para impugnar algunas mesas. Y nosotros hemos presentado, ¿sí?, a la Junta Electoral un escrito donde decimos que no se sostienen las impugnaciones que ellos han presentado por el hecho de decir solamente, en primer lugar, era imposible que de la manera que ellos se presentaron ganaran. De las 5 seccionales que elegían secretarios en el general, ellos solamente presentaron candidatos en 2 seccionales, ¿sí?, además de la lista provincial. En términos numéricos no les alcanzaba, entonces plantear una estrategia electoral, de decir, ganamos en algunas mesas, 6 o 7 mesas, impugnar el resto para que eso se imponga, es una estrategia electoral absurda que no se sostiene de ninguna manera. La Junta Electoral se ha expedido,
¿sí? Entendiendo que no hay ninguna razón para que estas impugnaciones... Y con respecto a la preocupación que manifestaba... quiero decir, el kirchnerismo tiene esta práctica, ellos están trabajando fuertemente para deslegitimar la voluntad de nuestros afiliados y nosotros vamos a defender de la manera que entendamos. Y con respecto a la televidente que decía que no se había interiorizado respecto de los días o la fecha de elecciones, ¿qué se puede decir al respecto? Sí. ¿No se informó lo suficiente? ¿No se publicitó lo suficiente? Nosotros hemos hecho, en los sectores, hemos pegado cartelería y los medios que nos han acompañado, digamos, en este proceso. Debo decir, Misiones 4 ha sido un medio que ha informado, y uno de los pocos medios en la provincia, así como algunos medios radiales, solamente algunos. Entonces no fue masiva la llegada de la comunicación. Por eso ahí debo agradecer fuertemente a Misiones 4, aprovecho la oportunidad de este programa para decir que nos han acompañado para informar, pero han sido poquísimos los medios que se han hecho eco, porque hay muchos medios que, debemos decirlo, tienen sus intereses ligados al gobierno provincial. Seguro. Entonces nosotros no tenemos llegada a esos lugares. Gracias por venir. Gracias a usted. Muy bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, señor director, si usted lo dispone, y cuando regresemos, en realidad lo que queremos comentar, hemos invitado a el señor José María Rúa, que es candidato a intendente de la ciudad de Posadas en uno de los sublemas del Frente Renovador. Para las 9:30 lo citamos, 21:30. Son las 22:05, le llamé recién, me dice estoy en un acto, salgo de acá y me voy. Digamos, esas actitudes me parece que no condicen con lo que uno quisiera de los candidatos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Hablamos de la producción y en este caso hablamos de la producción forestal. Se viene la 10ª Feria Argentina, Forestal Argentina. Está con nosotros su presidente, José Barrios. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Con expectativas? Más que con expectativas, tratando de robarle algunas horas al tiempo para poder llegar a tiempo. ¿Qué se incorpora este año de lo que, alguna novedad de lo que el año pasado, aquellos que vieron y que tuvieron la oportunidad de participar? Bueno, tal vez lo más importante es la incorporación de un sector para la construcción y el amueblamiento. Por lo menos la mitad del Salón del Horno y la Madera, que es una superficie de 5.000 metros cuadrados, está dedicada a esto, a lo que producimos, a lo que somos capaces de producir, a la manufactura de la región. De tal forma que hoy la feria se ha transformado no solo en un escenario para traer tecnología, diseño, innovación, sino también un escenario para poder vender o comercializar muebles y partes de muebles, ¿no? Ya lo veníamos haciendo hace 2 y 3 años, pero en esta edición se nota con mucha mayor firmeza. Y en cuanto a la venta de stand y esas cuestiones, ¿también ha habido crecimiento? Sí, nosotros hemos crecido un 30%, ahora estamos con algunos pequeños problemas de ubicación en el centro de convenciones, que está en muy buen estado, ¿sí? Pero sí, no tenemos espacio y hemos crecido en un 30%. Nunca como en esta edición van a haber tantas maquinarias como es la primera transformación, ¿no? En este tiempo donde criticamos o por lo menos hacemos algunas objeciones con respecto a la cuestión que tiene que ver con los impuestos y con el costo de la energía eléctrica en nuestra zona, porque ustedes obviamente abarcan todo el país, digamos, sí, ¿no? Sí. Los que impulsan y los que venden estos productos, el asunto de maquinarias, son provenientes de otras partes del país, y si se venden, y si en otras épocas también se pueden pensar de que se puede vender a gente de la provincia de Misiones. Bueno, lo que hace la feria es generar contactos, ¿no? Y sí diría que es una gran impulsora de ventas de tecnología. La mayor parte de la tecnología que hay disponible para la forestroindustria proviene del exterior. Hay muy pocas máquinas o tecnología que es de origen nacional, por eso vienen sus distribuidores. Ha habido un
un gran problema que hemos sabido resolver, que tiene que ver con las importaciones de maquinarias. Hemos podido también resolver muy bien el anticipo de los impuestos a rentas. Toda la maquinaria que está entrando hoy a la provincia para la feria está libre de este impuesto, si es que no se comercializa, ¿no? Pero hemos hecho un acuerdo bastante importante. Yo diría que la feria forestal marca una agenda comercial de lo que son insumos, de lo que es tecnología de primera transformación, tecnología de la industria del mueble, ¿no? Y este año van a regalar una casa. Exacto. ¿Cómo nace esa idea? La idea nace porque nosotros, como forestales, ¿sí? Y sabiendo la fortaleza que tenemos no solo con lo que es la producción primaria, ¿sí? Nosotros somos excelentes productores de madera, debemos serlo también excelentes en manufactura. Y tal vez una de las cosas que mejores sabemos hacer son las viviendas industrializadas de madera. Entonces hicimos un acuerdo con Apicofón para promover el consumo de estas viviendas, ¿sí? De estas viviendas industrializadas que hoy se pueden levantar en 2 días, y generar una visión mucho más positiva de este sector que dinamiza muchísimo las fuentes de trabajo, ¿no? Entonces con Apicofón estamos sorteando una casa absolutamente de madera, que les reitero se levanta en 2 días, de 56 metros cuadrados, y la van a poder ver, conocer y tal vez llevársela a su casa en la feria, ¿no? Está bien, o sea que hay esa posibilidad. Para los que no visitaron todavía y dicen, bueno, vamos a visitar en esta oportunidad, ¿cobran entrada? ¿Cómo es el sistema, digamos, para acceder? Sí, se cobra una entrada de 50 pesos, pero hay muchísimas invitaciones distribuidas. Los jubilados no pagan, los alumnos de escuelas primarias y secundarias y tecnicaturas y universidades tampoco pagan, ¿no? Entonces la idea es que pueda estar toda la familia, que la pueda disfrutar, que pueda conocer este sector y hacerlo propio, ¿no? Hoy yo quiero recalcar que más del 50% del Producto Bruto Geográfico lo genera esta industria, que en un 85% vive en la provincia de Misiones. Entonces nosotros no somos solo forestales en septiembre, sino lo hacemos todo el año, porque incluso la balanza comercial, cuando nosotros exportamos, la mayor porción exportadora sale del sector forestindustrial, ¿no? Y también hay un movimiento de mano de obra importante con la realización de este emprendimiento, ¿no? Sí, bueno, felizmente la mayoría de los hoteles está tomado, la mayoría de los restaurantes tienen picos de asistencia de gente y sí se toma mucho personal. Hay muchas empresas, de lo cual yo estoy muy orgulloso, que mandan su stand y lo arman y son tan lindos o tan buenos como en la mejor exposición que uno pueda conocer. Y yo quiero destacar esto, ¿no? Nosotros no somos mediáticos como feria, no tenemos ese poder de prensa que puede tener Expoagro o Agroactiva, pero nosotros hoy en la República Argentina somos la feria más importante. Hemos tenido la capacidad de serlo en un contexto donde nuestra economía forestal no pasa por su mejor momento, pero hemos tenido la capacidad de tener la mejor vidriera que tiene hoy la Argentina, y de eso tenemos que estar orgullosos. Claro. ¿Sí? Así que eso lo quiero compartir, ¿no? Y que ojalá visiten la feria en ese concepto, se sientan forestales. Recordemos los días. Bueno, es del jueves 17, o sea, desde la próxima semana. No, la próxima semana hasta el domingo. El horario siempre es de 10 a 19. Van a haber comedores, se va a poder almorzar, se va a poder pasar un excelente día y se va a poder ver la tecnología disponible para nuestro sector, se van a poder ver excelentes muebles. Tenemos una feria de alimentos porque nosotros celebramos la 10ª edición con una degustación de alimentos manufacturados en Misiones, y vamos a tener esta hermosa casa para poder sortearla, ¿no? Así que no tienen excusa. No hay desperdicio. No hay desperdicio, así que los esperamos del jueves 17 al domingo 20, porque como decimos siempre, en septiembre somos todos forestales. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias. Muy amable, ¿eh? Por favor. Nos vamos al otro sector de nuestro estudio para saludar a José María Rúa.
¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Joven candidato a intendente, ¿cuántos años? 33. 33. ¿Por qué querés ser intendente de Posadas? Primero porque soy posadeño. Mi familia está radicada acá, tengo mi vida afectiva, mi vida familiar acá en la ciudad y fundamentalmente camino a esta ciudad de los 6, 7 años con la música, con la cultura. Y vi crecer la ciudad exponencialmente en estos últimos años. Fui parte de ese crecimiento junto con Orlando Franco, lo vengo acompañando hace 8 años en el gabinete municipal. Actualmente director de Cultura. Soy secretario de Cultura y Turismo. Secretario de Cultura y Turismo. Sí, fui secretario general de Intendencia, fui director general de Cultura y ahora soy actualmente secretario de Cultura y Turismo en esta última gestión de Orlando. Y qué cantidad de carteles, Carteles, sí, hay carteles, hay propaganda, publicidad. Bueno, ahora estamos ya arrancando la parte proselitista, los últimos 45 días, que es la parte quizás habilitada, ¿no? Yo, por lo menos mi parte, es la primera vez que soy candidato a intendente, o sea que necesitábamos una instalación en la vía pública, porque siempre en cada barrio, en cada lugar donde fui, siempre fuimos como Municipalidad de Posadas, fuimos como Orlando Franco, en representación de Orlando Franco, en representación de Carlos Rovira, de Mauri Clos. Entonces, esta cuestión de instalar, digamos, el nombre y también la presencia, me parecía que había etapas que había que ir cumpliendo y que hace, digamos, a que uno tenga en esta ida y vuelta en las reuniones, en los medios, en las caminatas, la presencia en la cartelería también es importante, pero todo hace a que la figura, digamos, de los candidatos en esta última etapa se conozcan más que nada en el mano a mano. ¿Y los fondos? ¿Cómo se hace para conseguir fondos, digamos, para tanta cartelería? Bueno, los fondos, nosotros tenemos fondos que nos vienen del partido, también nosotros hace 8 años que estamos en el municipio, hace 8 años que estamos construyendo un espacio político y obviamente cada uno de los secretarios, de los directores, participamos en el espacio político y obviamente tenemos un fondo que se va recaudando y que vamos administrando, digamos, para estos momentos, ¿no? Cuando Orlando Franco en la última elección, ganamos la última elección por 47 votos, realmente nos dimos cuenta que teníamos que fortalecer aún mucho más nuestro espacio político. Entonces, desde ese sentido, hemos construido construido en el sentido de la construcción política, ¿no? Una agrupación, también hay un movimiento que es el Morevi, que es el Movimiento Renovador para la Victoria, de los cuales muchos directores, secretarios municipales forman parte y hoy el hecho de ser candidato hace que uno ponga en movimiento toda esa maquinaria, ¿no? Más allá de que estás cerca de Franco, sí, y que muchos dicen Arrúa es el pollo de Franco, ¿qué le falta a Posadas que no hizo Franco? Yo creo que podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Me parece que... Pero siempre es lindo ver el vaso medio vacío, porque por lo menos nos inspira a hacer más cosas. Por supuesto, no. Evidentemente el vaso no está lleno, porque si no hubiéramos ido por una gestión más. Nosotros estamos proyectando la agenda pendiente que nos queda en la ciudad, que tiene que ver con consolidarlo como un destino turístico. Nosotros tenemos 3 ejes de gestión muy fuerte, que es la transformación de una ciudad integrada, una ciudad moderna y una ciudad joven. En función de esos 3 ejes vamos a trabajar para cerrar esas brechas sociales que existen desde los asentamientos hasta los vecinos de los barrios más pudientes. El tema también de trabajar en una ciudad joven que se proyecta, que va a ser una ciudad universitaria, va a ser una ciudad que necesita también generar empleo joven, que necesita incluir fundamentalmente a todas las edades y que todos los posadeños tengamos las posibilidades de tener en la ciudad, digamos, esta oportunidad de crecimiento y de fortalecernos en Posadas. Y fundamentalmente también me parece que hay cuestiones estructurales de la ciudad que hemos solucionado, como el tema de la canalización de los arroyos, como temas, digamos, que tienen que ver con las avenidas, la transitabilidad, pero hay cuestiones como el tránsito, el estacionamiento, el transporte público, la inseguridad, el alumbrado. Son todas cosas que nosotros vamos a ir a trabajar por esa agenda pendiente y por los nuevos desafíos. ¿Y qué hacer con la pobreza? Porque Posadas está catalogada como una de las ciudades más pobres del país. No sé si con una ciudad más pobre, me parece que Posadas hoy tiene algunas realidades en distintos barrios.
Nosotros recién venimos de Villa Cabello, en donde nos retrasamos con las reuniones, porque la gente quiere hablar, nuestro sulema se llama el camino del diálogo. Así que imagínate la predisposición que tenemos cada uno de nosotros, los que estamos en el sulema, para hablar con la gente, y desde hace 7 años, 8 años que venimos transitando la ciudad de Posadas como funcionario, ¿no? Entonces, de esa mirada me parece a mí que es importante romper con esas brechas sociales. El tema de los asentamientos, nosotros pusimos una persona que está haciendo un trabajo importantísimo en regularizar los asentamientos, en trabajar en los problemas estructurales. Hoy el plan techo es una realidad que pasa por la Municipalidad de Posadas. Hoy tenemos cerca de 3.000 plan techo en ejecución. Hoy hablar de una Posadas industrial es ver y diseñar el parque industrial con muchas empresas, con muchos posadeños. José María, el parque industrial, porque en realidad decir que hay más planes es decir que hay más gente que necesita vivir de planes y que no tiene trabajo digno. Con el parque industrial hay un proyecto de apuntalar fuertemente a eso para que la gente tenga más trabajo, porque hay que observar esa cuestión. El intendente hoy dejó de ser el intendente portero, el intendente que solamente se ocupaba de la limpieza, del arreglo de las calles, de las cuestiones básicas, digamos, de la ciudad. Hoy nosotros hemos consolidado un gobierno municipal. Nosotros hoy se rompe una escuela y el problema primero va a la municipalidad. Hoy tenemos problema de inundaciones y la gente va a la municipalidad. Hoy tenemos un problema de inseguridad y la gente viene a la municipalidad. El tema del trabajo también. Nosotros trabajamos con la gerencia de empleo en el programa Más y Mejor Trabajo para Jóvenes, y hoy tenemos 80 lugares donde estamos capacitando con oficios, donde hay 80 cursos en donde los chicos pueden aprender desde panadería, electricidad. El tema del gas. El tema del gas es algo que se viene para Misiones. Entonces nosotros tenemos que apuntarle ahí, tenemos que saber bien en claro cuáles son las prioridades, la industria, el tema del gas, el turismo. Es otra cuestión que yo desde mi área la hemos trabajado muchísimo, y hoy Posadas está entre los destinos turísticos de la provincia de Misiones. Hoy hablamos de Iguazú, de Santa Ana, de San Ignacio, del Salto de Mogoná y de Posadas. Es obvio que Posadas debe ser el destino turístico porque es capital. Está bien, pero debe ser ahora. Hace 7 años hablar por supuesto que hay que consolidar, claro, es cierto. 7 años hablar mucho tiene que ver la construcción costanera, Yacyretá, todos los fondos que vinieron. Costero, la transformación de la ciudad, una ciudad porque obviamente que se transformó en la ciudad con tratamiento costero, pero hay que mantenerla. Seguro. Son espacios verdes, estos no son espacios deportivos, son barrios. Que cada vez que se inaugura un barrio, ahí está el municipio presente, para ir a juntar la bolsita, sacar. Hay que trabajar, hay que estar. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Sos joven y tenés buen futuro, evidentemente, por lo menos. Quiero ser intendente. Querés ser intendente. Así es. Que tengas suerte. Vamos a cerrar el programa con Alicia. ¿Qué tenemos, Alicia? ¿Qué se puede analizar de todas las cosas que se dijeron y se charlaron esta noche? Hay varias preguntas. Mucha gente quedó enganchada con la cartelería y con los fondos. Quieren saber, tanto Carlos, Julio, Raúl de Posadas, de dónde se saca la plata y además dónde se puede ver el rata. ¿Se puede preguntar? ¿Puede contestar José María? Bueno, a ver. O sea, gente que quiere encontrar un sitio en internet, por ejemplo, para acceder al rendimiento de cuentas en cuanto es una muy buena idea. La verdad que no sé si está enchufado el... Sí, está saliendo perfecto. Es una muy buena idea. Me parece que es necesario la transparencia, es necesario darle transparencia a la elección, y bueno, fundamentalmente la cartelería es algo importante que debemos no solamente preocuparnos, sino que también que debemos ocuparnos. Por eso es importante, y bueno, me voy a llegar ahora ese mensaje escrito. Muchas gracias. Está bueno. ¿Nos vamos? Mucha gente quiere saber qué hacen con nuestra plata. ¿Qué hacen con la plata de los posadeños? Bueno, nosotros nos estamos despidiendo y nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo día martes. Vamos a invitar a varios candidatos a intendentes de la ciudad de Posadas. Es importante que nos interioricemos un poco qué es lo que pretenden hacer para esta ciudad capital. Dios está en todas partes, pero tiene la oficina en la capital. Totalmente, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Buenas noches.